Pero la verdad es que no solo la alimentación es importante, sus emociones, su microbiota. Entonces, cuando tú empiezas a hilar todo, dices, hay algo más. Y lo que se basa es en entender la raíz. Mira, uno de lo que no hemos tocado es el tema de los carbohidratos. Yo creo que tenemos que hacer las paces con los carbohidratos. Hay mucho de por medio, pero aquí la única persona responsable es el consumidor. Nuestros pacientes tienen que ser responsables de saber cuidar lo más preciado. Entonces, blíndense de información y más que estar pidiendo estudios científicos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi podcast. Yo soy Dulce Dagda, soy nutrióloga holística, tengo una maestría en nutrición y dietética y aquí vas a aprender todo sobre estilo de vida saludable. Hoy vamos a hablar de nutrición funcional. ¿Qué es? ¿Cuál es la diferencia con la nutrición tradicional o el enfoque tradicionalista que vemos allá afuera del típico nutriólogo que nada más te cuenta tus macronutrientes y listo, se acabó? Aquí vamos a hablar de cómo se aplica esto para mejorar tu salud, bajar porcentaje de grasa, para tener más energía, olvidarte de la gastritis, de la colitis y cómo esto interviene en toda tu vida. Y para ello invité a una experta, Maribel Yáñez. Ella es nutrióloga, apasionada de la vida en balance, es madre, es esposa, también es escritora, tiene más de 23 años de experiencia con estudios en naturopatía, genética, nutricional funcional y medicinas holísticas. Ayuda también a sus pacientes a sanar a través de la alimentación y las emociones. Bienvenida, Maribel. Muchas gracias por aceptar mi entrevista. Gracias, emocionada de compartirles tantas cosas novedosas que hay y sobre todo que estemos enfocados en hacer un cambio congruente con lo que queremos lograr de nosotros mismos. 100%. Y platícame más sobre ti. ¿Cómo fue que llegaste al mundo de la nutrición funcional? Pues yo creo que como la mayoría llegamos a nutrición funcional, que es, no me checa la manera en cómo nos enseñaron en la escuela. Llega el paciente y entonces dices, bueno, le duele algo, pero no resuelvo con solo la alimentación las demás cosas. Voy a poner el ejemplo de la gastritis, ¿no? Nos dijeron que la gastritis se cura con ciertos medicamentos y lo único que hace es callar el síntoma. Pero la verdad es que no solo la alimentación es importante, sus emociones, su microbiota, la forma de los hábitos que tiene de dormir, de descanso, de estrés, la actividad del ejercicio que tiene que ver con el ácido clorhídrico. Entonces, cuando tú empiezas a hilar todo, dices, hay algo más. Para poder sanar o llevar al equilibrio a este paciente. Y así es como doy con la medicina funcional y en Estados Unidos, que fueron los pioneros, y de ahí vienen varias ramas, la nutrición funcional. Ya cada vez vas a ver hasta psicólogos funcionales, oftalmólogos, dermatólogos. Y lo que se basa es en entender la raíz del problema de tu paciente visto desde varias perspectivas, como lo comentaba, el nutricional, a nivel intestinal, a nivel emocional, estrés, dormir, ejercicio, y cuando lo integras todo, logras llevar al equilibrio al paciente. Entonces, eso es la nutrición funcional, encontrar de raíz desde diferentes áreas. Y hay quienes le llaman funcional, integrativa. En mi caso, por ejemplo, es holística, ¿no? O sea, hay diferentes certificaciones, pero todos al final es buscar la raíz del problema, abarcando diferentes áreas, diferentes perspectivas. ¿Y hace cuánto empezaste tú a cambiar ese enfoque, ese approach? De que eras nutrióloga o que saliste a la carrera y la nutrición de macronutrientes, tus calorías, te toca tanto de esto a ya enfocarte más a lo funcional. Claro, mira, yo egresé de la universidad en el 2000, de la licenciatura en nutrición en 2003. Y yo empecé a mandar alga espirulina, plata coloidal y cosas así diferentes, y probióticos incluso en ese mismo año, en el 2009. Entonces me tardé realmente 6 años en poder, fue muy rápido, pero
fui una de las pioneras en México en abrir una tienda orgánica porque yo decía, bueno, esto no me checa. No hay una sola manera de tratar al paciente. Y cuando yo fui observando los resultados desde una perspectiva funcional, me impresionó y ahí fue donde me quedé. Empecé a estudiar más sobre genética, empecé a estudiar más sobre la microbiota y la verdad es que si tú buscas mis videos en YouTube, pues la verdad es que soy de las primeras en hablar en probióticos, en adaptógenos, porque me empezó a apasionar mucho este tema de entender de formas naturales cómo ayudar al paciente, ¿no? Y como lo que te decía, desde perspectivas completamente diferentes a lo que se venía haciendo. Claro, y sí, eras de las pioneras, bueno, fuiste de las pioneras, sobre todo en Latinoamérica, porque todavía veo mucho rechazo y mucho, poner muchas limitantes de que si no hay el estudio del estudio del estudio que respalde que la evidencia, entonces, ¿sabes qué? Mejor no hablamos de eso y nos quedamos en lo que estamos acostumbrados, que relativamente funciona. ¿Sabes qué creo yo? Que la medicina convencional que le llamamos moderna, entre comillas, porque, bueno, sí es moderna porque en realidad no tiene muchos años, ¿ok? O sea, realmente ¿cuántos siglos tiene? Dos realmente. Entonces, nos vamos un poco más atrás y yo, al mismo tiempo que estudié nutrición funcional, estudié naturopatía, porque son diferentes. La nutrición funcional sigue apoyándose de ciencia, con estudios científicos, pero la naturopatía, que viene de medicinas ancestrales, medicina china, mexicana, alemana, que es una de las más antiguas, la ayurveda o la hindú, tienen cosas, esas cuatro medicinas ancestrales tienen algo en común, que usan a las especies, hierbas, y que en los documentos que se registran todos estos casos clínicos, como no tiene una farmacéutica detrás apoyando el estudio clínico, pues no se hace del conocimiento de la gente. Pero, bueno, como mexicana me enfoqué mucho a la medicina mexicana y empecé a estudiar moxas, empecé a estudiar la lengua de medicina china, empecé a estudiar y a complementar mis programas, pudiendo combinar la parte natural que a lo mejor no tiene este soporte científico y la genética que tiene un soporte meramente científico. Y así es como logro que mi paciente logre confiar en mí, porque lamentablemente te tienes que apoyar de la ciencia o del diploma para que la gente confíe, pero al ver ellos que podían sanar o llegar al equilibrio, es cuando la gente empieza a abrirse a estas posibilidades y bueno, gracias a eso también la gente empieza a creer en la nutrición funcional. Claro, y dijiste algo clave, que es si no hay una farmacéutica o no hay una droga que vayan a estudiar, un medicamento que vayan a estudiar, no va a haber el presupuesto para investigar el cuachalalate, por ejemplo, ¿no? Ya que Sí. hablamos de la medicina mexicana o, bueno, prehistórica, perdón, prehispánica, no prehistórica, prehispánica, que se utilizaba mucho, ¿no? Para sanar el intestino, para sanar el estómago, las mucosas, Sí. protegerlas. Aquí en Estados Unidos está el Slippery Elm, por ejemplo. Y yo lo utilizo mucho también con mis pacientes para los que tienen gastritis. Y muchos me dicen, oye, pero esto tiene evidencia científica, ¿me puedes mandar estudios? Y yo, pues no hay mucho, pero es más bien la evidencia clínica, ¿no? Yo lo que vemos con los pacientes. Y ahorita que mencionaste también lo de la lengua, me interesa muchísimo que hablaras sobre la lengua, que tú la estudias mucho, cómo llegas a un diagnóstico y qué es lo que ves en una lengua sana y una lengua no sana. Mira, la lengua viene de dos medicinas ancestrales, que es la Ayurveda y la China. Cada uno lo maneja de formas diferentes, pero llegas al mismo diagnóstico. En la Ayurveda, por ejemplo, lo que tú estás buscando es el desequilibrio de calor y frío. En la China, lo que tú estás buscando es el equilibrio entre el yin y el yang. Y esto era muy difícil traducírselo al paciente y decirle, sí, usted tiene la gastritis porque usted tiene exceso de frío en el hígado. Y te va a decir, ah, pues padrísimo, ¿no? Pero, ¿cómo está esto traducido, no? Entonces, yo me senté a ver todos mis casos clínicos y ver qué cosas se parecían
Y entonces fue cuando dije, bueno, a ver, vamos a ponerle nombres reales que la gente pueda entender. Intestino permeable, hígado graso, ¿no? Terminologías, deficiencia de magnesio, que eso lo podemos entender perfecto. Entonces, al final, siempre hago un diagnóstico, siempre en todos mis pacientes hago un diagnóstico de lengua que me permite saber, no detecta enfermedades, lo que detecta es desajustes y esto muchas personas no lo entienden. ¿A qué me refiero? Sobre todo la medicina convencional. La medicina convencional te dice, yo voy a evaluar al paciente con estudios en sangre. ¿Es verde o es rojo? No hay más. Y son números. Y ven al paciente como números. Hemoglobina de tanto, bajo o alto. ¿Ok? Ahora, glucosa, lo que sea. Pero en la lengua nosotros podemos ver antes que si hay calor o frío o un desequilibrio en ese órgano. Y entonces, no estoy determinando una resistencia a la insulina o una diabetes, pero le estoy diciendo al paciente, ojo, páncreas está debilitado y está trabajando a marchas forzadas, junto con otro órgano, y tus síntomas además son estos, esto es lo que estás desarrollando. Vamos a reajustarlo antes de que ya se instale la enfermedad. Cuando vamos al médico, entonces hacen un estudio en sangre y lo que van a determinar es una enfermedad. No van a determinar desajustes, van a determinar ya enfermedades. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí hay un sesgo. Los pacientes llegan al médico con los estudios supuestamente perfectos y cuando vienen conmigo, ¿no? Me dicen, es que el doctor me dijo que todo estaba perfecto, pero yo tengo todos estos síntomas. Y cuando reviso la lengua, le digo, es que tú no estás perfecto. Tú tienes varios desbalances que tenemos que corregir a través de alimentación, suplementación, hábitos. Corregimos y el paciente se siente, ahora sí, gozando de salud. O sea, esos desbalances que tú identificas en la lengua son focos rojos que nos están avisando, ¿no? A lo mejor incluso focos amarillos, ni siquiera rojos, que están ahí empezando y no los nota un médico porque no aparecen probablemente en desbalance en los rangos, ¿no? En los rangos que Exacto. además los rangos de los laboratorios, si nos ponemos a analizar, te están comparando con un montón de gente, una población muy general, pues regular, ¿no? Pero la mayoría es gente muy enferma. Entonces, ya cuando tú ves esos rangos, dicen, estás dentro de lo normal, pero no quiero estar dentro de lo normal, quiero estar en lo óptimo. Y tú ves, analizas esos niveles, bueno, te das cuenta desde antes si no estás en lo óptimo. Y otra cosa que se detecta mucho en la lengua es, por ejemplo, lo que decíamos, la raíz del problema. Vamos a suponer el caso de muy típico en la actualidad. Persona que tiene gastritis o colitis, que ya trae perforado el intestino permeable, pero que te dice, ya he probado todos los medicamentos, la endoscopía sale bien, ¿no? Con el gastro, pero no sé qué más hacer. Y observo en la lengua, sobre todo en los bordes, el nivel de estrés que traen, que es fuertísimo. Y entonces yo le digo al paciente, mira, vamos a hacer tres cosas. Tenemos que trabajar tu estrés. Yo le doy tareas para trabajarlo, ¿ok? Para reestructurar su vida, porque lo que él quiere es volver a regresar a la salud, al equilibrio. Entonces, reestructuramos horarios, tratamos de buscar los lugares para poder liberar ese estrés y la persona junto con su plan de alimentación y su suplementación mejora drásticamente en muy poco tiempo. ¿Por qué puse este ejemplo? Porque echamos como en saco roto, como que decimos, el estrés, ay, el estrés, todo el mundo tiene estrés. Bueno, hoy creo yo, y yo pondría en primer lugar, que es uno de los detonantes de todas las enfermedades que hay actualmente, y sobre todo todas las itis, todas las inflamaciones, el detonante número uno es el estrés y no le estamos poniendo atención. Entonces, hoy creo que al hacer el diagnóstico de lengua, al hacer los estudios genéticos, siempre voy a poner en primer lugar, ya ni siquiera a la alimentación, como nutrióloga. Yo pongo en primer lugar y prioritario el estrés, después la alimentación y por tercer lugar la suplementación. El manejo del estrés, sí, qué importante.
¿Y ahí qué tipo de técnicas les recomiendas? ¿Qué es lo que tú recomiendas para el manejo del estrés? Porque sí, bueno, ya identifiqué que tengo mucho estrés, que mi vida se está yendo por todos lados, que mi mente está completamente dispersa, pero ahora, ¿cómo le hago? ¿Cómo manejo ese estrés? Sí, mira, hay muchas técnicas. De hecho, el libro que estoy escribiendo es de nutrición, pero me voy a enfocar mucho en la primera parte, en esta sección de rediseñar tu vida, que normalmente queremos arrancar con todos los mejores hábitos y nosotros mismos explotamos porque no puedes dar un giro de 180 grados, drástico, tienes que ir paulatino. Pero para el estrés, yo recomiendo dos cosas. Uno es, tienes que agendar contigo media hora o una hora, 2 veces al día, de ti para ti. Y yo le llamo tu amor propio. Y esa hora o esa media hora de amor propio, tú lo vas a agendar y es inamovible. No puedes poner citas con nadie, no puedes hacer el mandado de nadie, no puedes mover ese horario porque es de ti para ti. ¿Y qué vas a hacer? Lo que tú decidas y en ese momento te nazca para regular tus niveles de estrés. ¿Yo qué hago? Y lo comparto. Medito, me meto a bañar, me duermo. Yo lo tengo de 2 a 3 de la tarde. Entonces, me duermo, veo una serie sin distracciones de celular, me pongo a hacer jardinería, ¿qué más haría? Me pongo a dibujar, bordo, tejo, porque estoy en un voluntariado. Entonces, esa hora lo que hago es liberar a mi mente de traer esa pelotita de ping pong saltando en mi cabeza. Lo que no debo de dejar de hacer, o sea, meditar no es dejar de pensar, es callar a tu mente para que se reacomoden tus ideas y no estés vibrando en esta sintonía de estrés químico en tu cuerpo, ¿ok? Esa es una. Y la otra que yo le pido a mis pacientes es, rediseña tu vida, siéntate a escribir un itinerario de cómo es tu día soñado, así le vamos a llamar, porque estamos viviendo la vida de quién sabe quién, de lo que nos impone la sociedad o los demás, o en el trabajo en el que estás. Entonces, a ver, siéntate a diseñar tu vida. ¿A qué hora me voy a levantar? Con santo y seña. ¿Qué voy a hacer? ¿A qué hora voy a desayunar? ¿A qué hora voy a hacer ejercicio? Inamovible. ¿A qué hora voy a comer? ¿A qué hora me voy a dormir? ¿A qué hora voy a disfrutar con mi familia? Una vez que hacemos esto, no lo puedes mover. Y si no se adapta a tu vida, muévelo a los 3 o a los 5 días. Y estas readaptaciones de nuestra vida las debemos de hacer cada vez que sientas que estás estancado o que no estás logrando metas. Cuando te organizas, logras todo lo que quieres. La salud que estás tratando de recuperar, el emprendimiento o el negocio, o incluso algo familiar, recuperar a tu pareja o convivir con tus hijos. Entonces, no sé si te das cuenta que le dejamos todo a los demás y la única responsabilidad de mi vida soy yo. Sí, y después, y bueno, ahorita dijiste que hay que hacer una cita contigo misma, contigo mismo, agendar tu día soñado, escribirlo, poner en calma tu mente y hacer una sola actividad. Ahora, yo Ujú. ahí no recomendaría las redes sociales, oigan, TikTok y todo eso. Siento que te distrae del presente. No digo que está mal, digo, tú y yo utilizamos las redes sociales para mandar un mensaje y creo que ibas muy eficientes. Sin embargo, si tú dependes de las redes sociales para que sea tu foco de distracción, ahí ya estamos hablando de algo distinto, ¿no? Entonces, no debería de incluir en las actividades, ¿o tú qué opinas? Mira, yo estoy justo en esa controversia y de hecho en casa acabamos de comprar un libro, mi esposo lo compró y yo dije, wow, estamos en la misma sintonía, que habla sobre los efectos de las redes sociales en los niños. Yo tengo una niña de 2 años, casi 3 años, y cuidamos mucho esa parte, pero no la restringimos. Pero, bueno, no redes sociales, televisión en este caso, pero estamos viendo los estudios de estos libros y de toda esta información nos arroja el grado de ansiedad que no sabe manejar un adolescente o un niño, el cual está expuesto. Pero hablamos mucho de eso, del efecto en los niños, pero en los adultos se habla muy poco. Y yo lo veo con mis pacientes y les pido
que por favor blinden la información que llega a su cerebro porque están en una desintoxicación de noticias, de cosas que no te dejan dormir, de preocupaciones que no van a existir. El estrés es meramente cosas que no existen, ¿ok? Que ni han existido y que ni van a existir. Entonces vivimos preocupados por cosas inexistentes. Entonces las redes sociales, yo les recomiendo, úsenla no para distraerse, porque vuelven a encender esta pelotita de ping pong y el cerebro no descansa. Hagan el ejercicio de ver el celular en la cama y tratar de dormirse, no lo van a lograr, van a tener un sueño muy ligero y van a amanecer cansados. Y hagan el ejercicio de una semana, no usar redes sociales, ni celular, ni televisión, 2 horas antes de irse a dormir durante una semana y vean el grado de energía que tienen, el humor o el estado de ánimo que van a tener, ¿ok? El descanso que van a sentir, bueno, hasta la piel la van a sentir. Es más, los atracones de ansiedad se van a parar porque tú vas a estar en balance. Entonces, yo no lo recomiendo en un proceso de sanación en lo absoluto. Me encanta. Tenemos una perspectiva muy, muy, muy similar. Es lo que les digo yo igual a todos mis pacientes. 2 horas antes de irte a la cama, olvídate de todo, empieza a hacer tu rutina, si quieres tu skincare, relájate 1 hora antes. No es ni siquiera 2 horas antes, 1 hora, dame 1 hora o date 1 hora. Me gustó eso de agendar la cita contigo mismo y a lo mejor esa hora final del día o 2 horas antes es tu agenda contigo misma. Y ahora que estamos abarcando la parte de los hábitos, ¿qué hábitos tú ves en tus pacientes y tus grupos también? Porque sé que impartes también cursos, retos. ¿Cuáles son los hábitos más comunes que ves en las personas que están dañando ampliamente su salud, aparte de las redes sociales? Automedicarse, decidir por ellos mismos cuál es el camino saludable para su cuerpo. Y esto te lo digo porque como hago estudios genéticos, un estudio genético te lo haces una vez en la vida y me dice qué debes de comer, qué vitaminas tomar, bueno, hasta qué ejercicio. Por lo tanto, si tú estás haciendo la dieta cetogénica y no le corresponde a tu genética, estás y activando genes de enfermedad. Lo mismo con el ejercicio, lo mismo con el alcohol, con el café, con el aceite de coco. Entonces, todas estas cosas puedo yo saber si te conviene o no te conviene a través de un estudio genético. Entonces, nos vamos a la segura. Entonces, para mí creo que el primero es automedicarse con tanta información que no sabes tú filtrarla porque no tienes la especialidad en salud. Esa es la primera. La segunda, que creo que está afectando mucho, es le tememos a la comida natural, pero no a los ultraprocesados. Entonces, mucha gente dice, yo ya sé leer etiquetas, y cuando de verdad les pongo el ejercicio, no lo saben. Entonces, ¿qué significa? Me está dando miedo un plátano, pero no me está dando miedo unas bolsas de tortillas de harina de almendra. Porque dice keto, ¿no? Que dice cetogénica, pero que trae un aditivo llamado goma xanthana que perfora el intestino. Y esa es la razón de por qué no sana tu colitis, porque tienes el intestino perforado. Entonces, ese para mí creo que está fuertísima, ¿no? La otra es el ejercicio, Dulce. O sea, queremos el cuerpazo sentado en la cama viendo redes sociales. Entonces, hoy tenemos que entender, y yo como mujer de 44 años, si yo no hago ejercicio a esta edad, la probabilidad de subir es altísima. No solamente por mi edad, o sea, por los procesos hormonales que pasé para embarazarme, por el país en el que vivo, que está lleno de aditivos, la comida. O sea, comerte hasta una lechuga en el restaurante te cae mal, porque fue desinfectada con cloro o con algo que te cae mal. Entonces, ¿qué pasa en este caso? La gente no está haciendo ejercicio, no se está moviendo y creen que con tantito que se mueven ya es suficiente. Y entonces cuando hacen media hora de ejercicio, sienten que ya son deportistas de alto rendimiento, cuando apenas lo que les sirvió fue para que se moviera el corazón y el intestino. ¿Ok? Entonces,
claro que vivimos con poca energía, pero porque no nos movemos. Yo les apuesto que si se empiezan a mover esta semana, van a tener más energía. Yo les apuesto que si dejan el celular 2 horas antes, van a tener más energía. ¿Ok? Y la última, que yo te diría que es de los grandes errores, creemos que no suplementarnos, o sea, que nadie se debe de suplementar, que con la alimentación y comer frutas y verduras es suficiente. Bueno, hoy les vengo a decir que no. La comida, ese manzana que arrancaron del árbol, hace 2 meses atrás, tiene un mes en el anaquel donde estás, o sea, en ese supermercado, y a lo mejor tú la dejaste 3 semanas más en el refrigerador. La cantidad de nutrientes que tiene eso cada vez es menor por el tiempo en el que tú te lo vas a comer, pero no solo eso, porque fue arrancada antes de tiempo esa manzana. Esa manzana no se cayó solita del árbol. Entonces, ¿eso qué provoca? Que no contenga las enzimas y las vitaminas y los minerales suficientes. Y después de arrancada, fue perdiendo. El día que tú te la comes, eso tiene mínimo. Entonces, muchas personas dicen, pero yo no me tengo que suplementar. Todos tenemos que tomar suplementos de vitaminas, de minerales, porque estamos viviendo la peor desnutrición junto con obesidad. Entonces, la persona con exceso de kilos no necesariamente es una persona bien nutrida y la persona delgada tampoco. Entonces, creo que este es uno de los grandes errores, creer que no requerimos suplementación. Sí, algo que escuché, leí en algún lugar, tenemos más enfermedades o tenemos gente que sufre más por exceso de comida, la comida procesada, que por falta de comida, ¿no? Que por desnutrición Ujú, per se. ujú. Y eso es una realidad. Y ahora que dijiste sobre el huevo, perdón, sobre los alimentos que la gente le tiene miedo, los alimentos naturales, pero no De los plátano. ultraprocesados, la gente le tiene miedo al huevo. O sea, dicen, oye, disculpa, ¿cuántos huevos me puedo comer? Pero al rato los ves acá con sus palomitas de caramelo en el cine y sus nachos, o les dan a los niños los huevos Kinder y les digo, a ese huevo ténganle miedo, pero al huevo natural, pues no le tengan miedo al huevo de gallina. Es eso, ¿no? O sea, traemos como un poco doblada la mente, o más bien como al revés, pensando que alimentos ultraprocesados, que dicen ahí, pues es light, o es cetogénico, o es esto, lo otro, y es saludable, ¿no? Porque ahí nos lo dice en la etiqueta, pero le tenemos miedo y nos echamos a correr cuando vemos, no sé, un alimento natural, una manzana, porque me va a sacar de cetosis, muchos que están haciendo cetosis, pero me como todo el chicharrón posible sin problema, aunque esté frito en aceite vegetal. Y ahí es cuando 100%. tenemos que entrar tú y yo a mandar ese mensaje, aunque mucha gente nos odia al final, ¿no? ¿Sabes qué? Creo que a pesar, mira, no ha cambiado la nutrición de cuando yo empecé a estudiar en 1998. Ay, qué horrible se oyó. 1998 empecé la carrera. Te juro, Dulce, que no ha cambiado. ¿A qué me refiero? En aquella época me decían, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué es eso? ¿Quién va a ir contigo? Bueno, pues hoy ya sabemos que es un nutriólogo, pero aún así no hemos podido educar a la población. ¿Por qué? Porque aquí creo que es una cuestión de muchas cosas. Del ego como seres humanos, de yo ya sé todo y yo puedo investigar. No hemos visto a la nutrición como una ciencia, lo vemos como la dieta que me va a bajar, la nutrióloga, o sea, yo cada vez que los primeros años fueron difíciles, porque yo decía, bueno, ¿para qué estudié esto si la gente ni siquiera me valora ni cree en mí, ¿no? Me ve como una dietista. Y ahí fue cuando dije, no, a ver, esto tiene mucho más de profundidad, ¿no? Creo que hemos cometido muchos errores las farmacéuticas, la industria alimentaria, los mismos nutriólogos, prestándose para comerciales o para, ya sabes, promocionar ciertas cosas. Eh, hay mucho de por medio, pero aquí la única persona responsable es el consumidor. Nuestros pacientes tienen que ser responsables de saber cuidar lo más preciado,
Entonces, blíndense de información y más que estar pidiendo estudios científicos, estudien a la persona a la que le van a dar el privilegio de sanarlos o de llevarlos al equilibrio. Entonces, nosotras como profesionistas, pues pregúntenos la cédula, pídanos testimonios, pregunten, edúquense. Esa es su labor, pero no con redes sociales. Podemos utilizar las redes sociales a nuestro favor, pero siempre con ese filtro que tú mencionas, ¿no? De ver a quién sí le vamos a dar la confianza, a quién le vamos a otorgar el poder de que influya sobre nosotros, porque al final, pues, son influencers, ¿no? Somos influencers todos, de alguna manera, en Todos. cierto grado. Y pues hay que investigar más a fondo a esa persona, no nada más fijarte en un solo video y juzgarlo por ese video, ¿no? Estás juzgando nada más por una imagen. ¿Qué deberíamos de cambiar o dejar todos para mejorar nuestra salud? ¿Qué hábitos sugieres implementar, aparte de dejar todos los que ya comentabas? Mira, uno de lo que no hemos tocado es el tema de los carbohidratos. Yo creo que tenemos que hacer las paces con los carbohidratos. Yo siempre les digo a mis pacientes, nadie llega conmigo por adicción a la proteína. Sí, Maribel, me tomo un cartón de huevos, me como 2 kilos de bisteces y me ceno el paquete completo de 5 pescados congelados. Nadie. Y tampoco nadie llega conmigo por exceso a las grasas, ¿no? Maribel, es que me tomé 1 litro de aceite de oliva con popote. Nadie. ¿Ok? Bueno, pero sí el tema de los carbohidratos. Y aquí hay que educar. ¿Qué sí, qué no? El índice glucémico, ¿cuáles son benéficos? ¿Cuáles necesitamos más? ¿Cuáles necesitamos menos? Porque también el azúcar, pobrecita, ha sido satanizada, ¿no? O sea, claro que necesitamos de todo, pero ¿ya fuiste al nutriólogo a que te calculara la cantidad de carbohidratos que requieres? ¿Qué funciona bien en ti? ¿Desayunar con muchos o con pocos? ¿Entrenas a qué hora? ¿En qué momento va uno de recuperación? Y empezar a adiestrar a nuestra mente, nuestro cerebro, nuestro paladar, la capacidad del estómago a una cantidad que tolere nuestro cuerpo. Entonces, creo yo que ahí está el problema de todo. Y ahí es donde tenemos que poner mayor especial atención los nutriólogos para educar y los pacientes para corregirse. ¿Ok? Y obviamente, bueno, la proteína, la grasa, nadie tiene adicción a ellas, ¿no? A la grasa un poco más siento algunos, pero los que vienen conmigo, que vienen de dietas cetogénicas muy extremas, Mm. que les prohibieron prácticamente, o sea, que le dijeron, quita todos los carbohidratos, ¿no? Incluso hasta les quitan verduras, algunas, y nada más les dejan lechuga, ¿no? Lechuga, arúgula, cosas que de plano sean, sí, cero carbohidratos. Entonces vienen conmigo y me dicen, es que me tengo que comer 4 aguacates para llenarme. Es tequilla a mi comida para que me sepa y me pueda llenar, porque la grasa, es que si la grasa casi no llena. Hay algunas teorías que dicen, no, si necesitas ponerle grasa para que te sientas satisfecho, no, si te sientes satisfecho, pero no te va a llenar, ¿eh? Porque el volumen que abarca en tu estómago es muy chiquito, ¿no? Comparado con el volumen de la fibra o de pues, los carbohidratos también. Entonces, esas personas que vienen de unas dietas cetogénicas muy extremas, se comieron medio kilo de macadamias y eso no les permite bajar de grasa, porque también Claro. son calorías. O sea, las dietas cetogénicas pueden ser terapéuticas y pueden ser de mucho apoyo para algunas personas en cierto momento, pero nuevamente, lo ideal es ir con un profesional y saber si a ti te va a ayudar una dieta cetogénica o no. Otra cosa que te quería preguntar, mira, sobre los carbohidratos, a veces podemos nuevamente, regresamos a los extremos. O son muy malos o son lo mejor. Hay que ver en qué momento del día te quedan mejor y también qué carbohidratos te van mejor a ti. Yo me he familiarizado bastante con los monitores continuos de glucosa para utilizarlos por una temporadita, duran 15 días, utilizarlos a lo mejor una sola vez con algunos pacientes o sugerirlos. Yo lo he utilizado en mí y veo que hay algunos carbohidratos que a mí me van súper bien, ¿no? O sea que Ujú. mi disparo de glucosa es suave, pero hay otros que están dentro del índice glicémico bajo, pero a mí me están disparando mucho. No los dejo.
lo sigo utilizando. Por ejemplo, en mi caso, el camote me encanta, isoflavonas, tiene muchas cosas que nos ayudan a nosotras también como mujeres. Pero cuando los consumo, si estoy sedentaria, aunque coma un pedacito chiquito, me dispara bastante. Y eso puede generar glicación a la larga. ¿Qué hago? Lo como antes de irme al gimnasio o después de ir al gimnasio. Sin problema, me subió la glucosa súper bien, porque eso lo voy a utilizar para mejorar mi masa muscular, que es de lo que tanto hablas tú también. Fíjate que hay otro de los grandes errores, no sé si lo veas, bueno, ahorita que estábamos platicando de esto, llega el paciente y ya ha hecho tantas dietas y yo siempre les digo a los míos, quiero que borres el cassette de lo que has aprendido, porque de la dieta keto te quedaste con que las grasas son buenas. De esta dieta te quitaron la piña. En esta te mandaron piña. Y entonces, lo que yo quiero que hagas es reaprender a comer. Casi nadie llega por querer aprender a comer, llegan para bajar. Entonces les digo, bueno, este es el proceso que vamos a llegar y al punto, mucho antes de que yo te dé de alta, vas a aprender a tomar decisiones en eventos, restaurantes, viajes, etcétera. Y cuando ya conoces tu porción, entonces te sientes libre de dietas y te sientes seguro. Pero, Dulce, no sé si te pasa, casi nadie, o sea, mucha gente se desespera y desde la primera cita ya quieren haber aprendido a comer. Y algo importante que hay que recordarles, para yo poder, después de tantas dietas que hiciste, adiestrar a mi cerebro, necesito la repetición del mismo hábito. Entonces, yo no creo, y yo lo he constatado, yo no creo en la teoría de los 21 días de cambio de hábitos. ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo muy burdo. Cuando yo voy a México, a la casa de mis papás, donde yo crecí desde la adolescencia, resulta que me baño de la misma manera como lo hacía. Dejo el jabón en el mismo lugar, ta, 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 ta. ¿Por qué hace eso mi cerebro si yo aquí en mi baño es completamente diferente? Pues resulta que el cerebro tiene automatizaciones para poder tener la capacidad de aprender un montón de cosas nuevas cada vez. Entonces, si dejamos de manejar, ¿por qué no lo olvidamos? Porque está automatizado. Tal vez te cuesta al principio si dejaste muchos meses, pero en 5 minutos ya estás listo, en 10 minutos. Me explico. Entonces, dejar un hábito, dejar ese desayuno, esa papaya de todos los días durante 20 años, no porque sea malo, te va a costar. Y la única manera es con la repetición del nuevo hábito. Y aún dándote de alta, tú tienes que seguir repitiendo el nuevo hábito. ¿Qué observo yo, Dulce? Que si un paciente lo doy de alta y por alguna razón regresa al año, a los 2 años, yo sí les pido que vuelvan a llenar una historia clínica, porque ahí me doy cuenta si el paciente regresó a lo que solía comer la primera vez antes de venir conmigo. Y ahí detecto que sí. Si el paciente ha subido un poquitito, resulta que regresó a lo de hace años atrás. No siguió con el hábito nuevo que aprendió. Entonces, ahí yo he podido constatar que el cambio de hábitos es permanente y consciente. Entonces, no queramos hacer una dieta para entonces creer que ya con eso me voy a seguir comiendo toda la vida o que ya aprendí con haber visto un video de YouTube. No, es con la constante repetición. Entonces, quien creo yo aquí, Dulce, lo más importante es hacer mucha educación nutricional en los niños, en las mamás de esos niños, porque hoy el adulto está siendo muy difícil de poder cambiar estos patrones por todo lo que hemos comentado hoy. Sí, me acordé ahora que, bueno, yo trabajo con adultos mayores, ¿no? Entonces, lo más difícil que ha sido para mí quitarles es el jugo de naranja, porque diario su juguito de naranja, y ni siquiera de naranja a naranja, ¿no? O sea, el juguito de naranja de los de, ¿cómo se llaman estos? Ay, se me olvidó el nombre Florida porque 7. Florida 7, sí. Pues ya sabes, aquí en Estados Unidos es muy común ese y lo siguen pensando como algo súper saludable o su cereal de Sí. caja. Cursos o les doy clases todas las semanas en grupos para educarles un poquito más sobre el plato del buen comer. Me baso mucho en el plato de Harvard porque es muy sencillo de entender
Y cuando les digo, las frutas son para comerse, no para tomarse, ¿cómo? No me voy a tomar mi jugo de naranja. No es malísimo quitarlo porque ¿dónde queda mi vitamina C? Y entonces tenemos que reeducar, pero la siguiente semana otra vez vienen con lo mismo. A ciertas edades es un poquito más difícil, entonces es como en todo. Cuando quieres aprender, por ejemplo, un nuevo instrumento, ¿cuántas veces tienes que practicar la canción? ¿No? Una y otra, y repetir y repetir. Lo mismo con los hábitos. Somos seres de hábitos. ¿Y Ujú. cuáles son los mitos más comunes que escuchas en la nutrición? ¿Cuáles son esas que dices, híjole, esto se repite una y otra vez? Híjole, que todos nos tenemos que quitar el gluten. ¿Qué más? Que ayunar, este, que ayunar me va a bajar de peso. Y cuando realmente es una práctica que, ¿no? Que se requieren muchas cosas. Ay, pues es que me vienen tantos a la mente que no sé cuál escoger. Por ejemplo, saltarte una comida, ¿no? Que no solamente tiene que ver con el ayuno. Hay personas que me llegan mucho con la cena. No ceno porque la cena engorda, ¿ok? Son mitos muy arraigados. Otro mito, el de las frutas, es que me dijeron que 5 frutas y verduras al día es lo indicado. Por ejemplo, comer arroz, ser vegano es más saludable que comer carne. Es otro de los mitos. Mm, todos requerimos, o sea, para dormir todos requerimos magnesio, ashwagandha y L-teanina. Y yo les digo, pues es que no todos, ¿no? O que todos necesitamos hoy una pastilla para dormir o manejar el estrés. No sabes la cantidad de personas que me dicen eso. La de la proteína. Todos requerimos proteína en polvo. No, no todos. Entonces creo que de todas las que dije, siempre les respondería, depende. Y yo sé que no les gusta la respuesta. Entonces mi siguiente pregunta es, ¿tienes tiempo de que te explique? Porque no sé si hasta te ha pasado, Dulce, hasta con la familia, cuando llegan y, oye, vi este nuevo producto, ¿me lo autorizas? Esa es la típica pregunta. Y les digo, bueno, depende. Y me dicen, ¿depende de qué? ¿Tienes tiempo? Entonces, lo he hecho con la familia y hay personas de mi familia que me dicen, no, ¿me puedes dar el resumen? ¿Sí o no? Entonces, fíjate, lo que decíamos de las etiquetas, lo que decíamos del ego, creemos saber todo porque lo vimos, filtramos hoy la información incorrecta a medias y la traducción que le damos no es la adecuada. Entonces, de todos estos mitos que estamos hablando, es lo mismo. Depende de ti, depende de tu objetivo, depende de lo que quieras lograr y depende de tu estado de salud, de tu edad, hasta del ejercicio que haces. Oye, lo Entonces, ponemos en las cajitas de o lo bueno o lo malo, porque Maribel ya me lo dijo. O sea, Maribel ya me dijo que sí. Ah, Maribel ya me dijo que no. Maribel dice esto, entonces sigo, o sea, y no se lo ponen a ellos. O sea, ¿te queda o no te queda a ti? fíjate que otro que no hemos tocado es el tema de las porciones. Ujú. Algo que sufro mucho con los pacientes cuando vienen en familia es, no, Maribel, pero ¿cómo voy a cocinar diferente para cada uno? Y entonces, si se hicieron un estudio genético, les digo, mira, él no tolera esto, él necesita esto, tú necesitas tal. Entonces, por ejemplo, yo tengo muchos videos mostrando cómo la base, vamos a suponer unos hot cakes o pancakes, son los mismos para mi esposo, mi hija y para mí, pero hay variaciones. Mi esposo se lo toma con unos huevitos al lado y un café. Yo me lo tomo con un matcha, con la leche de almendras. A mi hija le hago un licuado con greens de leche de vaca orgánica, ¿no? Y unos frutos rojos. Entonces, esas variaciones es lo que hoy tenemos que entender, que genéticamente somos 99% igual a otro ser humano, pero que ese 1% es el que determina que tú actives o desactives genes de enfermedad. Y así nos tenemos que empezar a ver. Hoy busca tratamientos personalizados. Es lo mejor que te puedes hacer para saber exactamente qué es lo que tú requieres. 100%, 100%, y estamos utilizando la tecnología a nuestro favor. No significa que con eso nos vamos a volver súper obsesivos con Uh los -uh. números y con los resultados. No, pero podemos utilizarlo como base para entonces poderte guiar. Antes de irnos a las preguntas de la audiencia que me dejaron, ¿cuál es tu rutina de las mañanas? Mi rutina, es más, te la voy a compartir en foto para si se las quieres compartir. Sí.
En mi día ideal soñado, en este momento, desde hace 2 semanas que regresé de vacaciones, me levanto a las 5:20 de la mañana. Yo trabajo desde casa y a mi hija la puedo ir a entregar a la hora que sea a la guardería. Pero eso es lo que yo destiné de mí para mí. De las 5 a las 6:30, medito, entreno y empiezo a hacer el desayuno. Normalmente ella se levanta entre 6:30 y 7, entonces, o un poquitito más. Me acuesto con ella. Ahí nosotros decimos regaloneamos, nos damos un besito, nos abrazamos, estamos despertando, estamos conectando una con la otra, también mi esposo se une y de ahí vámonos, córrele. Ahora sí, a desayunar, en mi caso, desayunar con ellos, preparar a la nena, divertirnos un ratito, cambiarla y llevarla a la escuela. Tengo un horario a partir de las 8 donde si no terminé de entrenar, regreso a entrenar de 8 a 9. Y si no, evito hacer cosas de la casa y me voy directo a algún pendiente urgente que tenga, de trabajo, de transferencia bancaria, qué sé yo. A las 9, de 9 a 10, ¿qué es lo que hago yo? Escribo mi libro, estoy escribiendo, perdón, estoy escribiendo mi libro y ya estoy en los últimos detalles, entonces de 9 a 10, eso es a lo que destino. Pongo música relajante y bueno, eso es básicamente lo que hago. De comidas, pues bueno, entreno con BCAAs, con aminoácidos, con mi agua. Trato que a la media hora después de entrenar coma algo, como una proteína magra con algún carbohidrato de alto índice glucémico y mi shake de proteína, porque no sé, no le doy mucho tiempo a desayunar, o sea, si mi hija después de entrenar a la hora apenas está desayunando, yo no me espero, yo cuido mucho mis horarios porque si no me duele la cabeza y vuelvo a comer como hasta las 12, 11 de la mañana, que son mis horarios de trabajo. Yo destino de 10 a 2 de la tarde comer, perdón, hacer trabajar y de 2 a 3, como te decía, destino un horario de amor propio. Eh, Hago diferentes actividades y regreso nuevamente a trabajar de 3 a 4 o a 4:30 y a las 4:30 o 5 yo estoy por ella y me dedico a ser mamá, a hornear, a jugar. Y algo curioso en la noche es que la subimos ya a dormir, 7:30, 8, baño, etcétera. Nos acostamos con ella. A veces ella nos termina durmiendo a nosotros. Y yo ya estoy desmaquillada, yo ya estoy en pijama porque las últimas semanas, literal, me despierto a las 9:30 de la noche de, ay, ¿dónde estoy? Y me voy directo a mi cama. No abro celular, no prendo luces para no afectar a mi sueño. Entonces, si te das cuenta, es una vida muy tranquila, muy ordenada, no es estricta, porque a lo mejor la gente diría, tiene horarios muy estrictos. No, pero yo creo que para lograr las metas que yo tengo en este momento, la organización es vital en mi vida. Así que Totalmente, ¿eh? Y no, no es desayuno, ceno temprano y ceno con ella a las 6:30, 7 máximo. Y bueno, hagan cuentas más o menos cuánto es mi ayuno, pero bueno, esa es mi vida. Y la verdad es que hoy blindo mucho mi paz, Dulce. Para mí eso es lo más importante. Y no escucho en todo esto que me estás diciendo que haya workaholismo. O sea, veo orden, disciplina, pero tampoco como, y sigo trabajando a las 10:30 de la noche y me duermo a las 12 y me levanto a las 5, o sea, porque mucha gente está así. Y al Sí. final todos tenemos las mismas 24 horas, pero yo creo que la clave la acabas de decir, la organización, ser muy disciplinado con tus horarios y no moverte de ahí y dedicarle tiempos. Así que te felicito, muy, muy, muy inspiracional. Y vámonos con lo de las preguntas de la gente. Lo de la práctica, si hay alguna práctica de la lengua, o sea, por ejemplo, limpiar tu lengua te puede ayudar, o sea, como si se refleja tu salud en la lengua, alguna práctica desde la lengua te podría ayudar, como la ayurveda, que te limpias la lengua. Sí, por ejemplo, limpiarte diariamente tu lengua pudiera ayudar a rebalancear o encontrar el balance en el equilibrio de tus órganos, por supuesto que sí. Y otra de las prácticas importantes es
definitivamente quitarnos el tema de las amalgamas en los dientes para poder tener una mejor salud bucal y eso a su vez mejorar la salud de tus órganos. Excelente. ¿Se pueden quitar o mejorar los quistes o miomas con la nutrición funcional? 100%. Y aquí importa mucho la suplementación y menús desinflamatorios. No, desinflamatorios no significa que te bajen el estómago o la inflamación del estómago, no, que desinflamen a la célula y los químicos que se están produciendo. Entonces, una alimentación desinflamatoria, antioxidante, con suplementación específica, se puede lograr. Muy bien. ¿Recomiendas alguna proteína en polvo que te guste a ti? Sí, por ejemplo, en Estados Unidos me encanta Sun Warrior, la de sabor berry, esa es mi favorita, esa es la que yo tomo. Y en México recomiendo la de Habits, me fascina, tiene muy buenos sabores y lo que yo busco en ellas es que no tenga gomas o emulsionantes perforadores del intestino y no tenga saborizantes artificiales. Eso para mí es lo ideal, yo no tolero lactosa, así que yo no uso proteínas de suero de leche. Muy bien, muy bien. ¿Recomiendas el café? Sí, pero depende de tu genética. No a todos. Y las personas estresadas, aunque su genética digan que sí, yo les pido que no lo tomen para regular su sueño. Claro, ahí los adrenales. ¿Qué suplementos serían los básicos que recomendarías? Híjole, me iría por vitamina C en altas dosis, eh, un folato de 400 miligramos para arriba, hoy para poder hacer nuestra doble hélice de nuestro ADN, o sea, si no queremos activar genes de enfermedad, todos tenemos que tomar ácido fólico. Entonces, esto muy poca gente lo sabe. El ácido fólico para mí es muy importante. Otra importante es el selenio o el zinc como para el sistema inmune, pero no solamente para eso. El selenio es uno de los minerales que más detoxifica el cuerpo, pero también repara a la célula de todo el desgaste. Entonces, si quieres rejuvenecer, si no quieres tener arrugas, pero también no te quieres enfermar, el selenio y el zinc son para mí maravillosos. El omega es un básico que no puede faltar en nadie y unos buenos probióticos que se vayan rotando de acuerdo a tus objetivos. Las cepas hay que cambiarlas, los millones o billones también, todo eso. Ahora, todos los que comenté, yo recomiendo rotarlos. Es decir, hoy te compras una marca diferente y entonces terminas esa marca y compras otra. Porque la biodisponibilidad o la capacidad de que tú la puedas absorber, dependiendo de la marca y de la fórmula que te están vendiendo es muy diferente. Entonces, rotar para mí ha sido una muy buena elección para mí y para mis pacientes. Claro. A mí lo que me ha funcionado mucho es mandarles a hacer el test de microbiota y probióticos personalizados. Entonces se los van rotando cada 3 meses. Uh -huh, uh -huh. Coincidimos mucho en eso. Y finalmente, esta es una pregunta mía, algo por lo cual estés agradecida el día de hoy. Ay, la vida que tengo, la paz con la que vivo el día de hoy. Yo me fui de México diciendo, esto es demasiado trabajo. La gente me decía, oye, pero estás en tu momento del éxito de la televisión, del radio, de las entrevistas. Sí, pero esto no lo estoy disfrutando. Y tomamos la iniciativa. En 2 meses nos estábamos mudando con trabajo de mi esposo. Y bueno, en estos 8 años viviendo en Estados Unidos, para mí, hoy blindo mucho mi paz, las entrevistas que elijo, los horarios en los que trabajo, mis días de vacaciones, el contacto con mi familia, con mis amigos. Hoy creo que he podido lograr todo lo que me he propuesto, pero no desde el éxito solamente monetario y de la fama, sino de ese equilibrio que he podido encontrar conmigo. Entonces creo que estoy en un momento muy en paz y muy en equilibrio conmigo misma, con Maribel. Qué maravilla, Maribel. Y tenemos el mismo tiempo en Estados Unidos. ¿Llegaste en el 2015? Yo también. Fíjate, llevamos exactamente el mismo tiempo. Pues te felicito mucho por los logros. Gracias por regalarme este espacio de tu tiempo. Lo aprecio verdaderamente mucho. Y comparte tus redes sociales. Bueno, voy a poner en las notas, pero tu página, que vayan a tu página, ¿cómo estás?
Estoy como nutrióloga Maribel con Y, y de todo el consultorio nos encuentran como Sinutre. Y bueno, invitarlos a que se sumen a más colegas, a más profesionales de la salud, que vamos con esta filosofía de ayudar, de educar y de cambiar y transformar vidas. Y yo agradezco a todas esas personas que por alguna razón llegaron a mí, porque creo mucho en el destino y también en que tú hayas llegado, y se abrirán más puertas y más gente nos conocerán a través de tu espacio. Y yo te agradezco por darme también esa oportunidad. Muchas gracias. Bueno, que no sea la primera ni la última de nuestras colaboraciones. Cuídate mucho y gracias a todos los que se unieron el día de hoy. Un abrazo y nos escuchamos la próxima semana. Bye bye.